Hola, hola, yo soy Samantha Escutia y bienvenidos a Los Colores de la Mente. Este podcast está hecho para adentrarnos más en nuestra mente y comprender diversos aspectos de ella, conocer más sobre el mundo de afuera y cómo se relaciona con nosotros, además de entender sobre la diversidad de la vida. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Colores de la Mente. Estamos iniciando el año, bueno, ni tanto, ¿verdad? Porque ya estamos como a mediados de enero, pero quiero decirles que feliz año nuevo, espero les haya ido súper bien. No sé si ya tienen sus propósitos listos, que la verdad es que yo he sido malísima para esto, porque me di cuenta de que hacía propósitos a largo plazo que a veces era tan difícil de mantenerlos. Entonces prefiero hacer propósitos que sean más cortitos, más realistas y que pues los cumplan, ¿no? Pero bueno, solo quiero desearles que este año lo disfruten al máximo y agradecer de verdad a todos los que me siguen escuchando, que aunque sé que muchos lo dicen, realmente me sorprende un montón la gente que ha llegado y que le ha gustado pues este espacio. Que se han quedado, que siguen escuchándolo, que lo recomiendan, de verdad que muchas gracias. Este año les prometo que se vienen muchas cosas nuevas, saldremos más de la zona de confort, iremos rompiendo con la procrastinación, nos aventuraremos a romper con más estigmas y vamos a encontrar también más posibilidades. Entonces, ahora sí, entrando ya a tema de este episodio, vamos a hablar de algo que se me ocurrió a finales del año pasado, porque salió la película en diciembre, y tenía mucha curiosidad de hablar pues de este tema, ¿no? De la película de Encanto, que aunque sé que a muchos les pudo aburrir o que decían que no encontraban la trama como tal, porque realmente las personas que nos identificamos personalmente fuimos quienes la disfrutamos y que también nos impactó de forma personal. Y algo que he visto recientemente en Disney es que las películas que han salido abordan temas que son más cotidianos, pero que al mismo tiempo son temas tan pero tan necesarios de hablar. Ya no solamente es la princesa que es rescatada o el primer amor de ese príncipe o encontrar qué hacer sin sus padres, sino que ya son temas que tienen una perspectiva mucho más psicológica, que hablan, por ejemplo, del sentido de la vida en Soul, de enfrentar tus miedos en la película de Luca, la perspectiva de la muerte con Coco, la inteligencia emocional con la de Intensamente, y esta vez la película de Encanto plasma no solo la cuestión de migración de los habitantes de Colombia o de otros países de Latinoamérica, sino que también habla de esta perspectiva que hoy quiero abordar, que son los patrones familiares, refiriéndose a las creencias, a las reglas, a los roles. Y ese es el tema del día de hoy. No voy a ir tanto analizando cosa por cosa de la película o sus personajes, aunque sí voy a hablar de ellos, sino más bien entender un poco cómo es que este tema es tan importante de conocer en nuestra vida. Ir desenmarañando esos patrones que nos mueven de forma inconsciente y que, crean o no, determinan mucho de lo que hacemos hoy en día. Nuestras decisiones, nuestras creencias, nuestras acciones, nuestras reacciones, que mucho está influenciado por lo que nuestra familia nos ha transmitido y que no solamente hablo de papás en adelante, sino mucho más atrás, incluso más atrás que nuestros abuelos. De hecho, primero les quiero contar una historia que hace alusión un poco como metáfora, ya ven que me encantan las metáforas, a este tema. Y es que un día estaba su hija y su mamá cocinando un pastel, y la niña observó cómo su mamá, al estar preparando el pan, cortaba en las orillas para ponerlo en su molde, que el molde de por sí ya era bastante grande y pues ella como que decía, ¿qué está haciendo, no? Y le preguntó a su mamá, oye, mamá, ¿por qué haces eso? Y la mamá le dice, bueno, no sé, así lo hacía tu abuela y así lo hago yo. Al otro día fue la abuela de visita a su casa y la niña seguía con esa curiosidad y le preguntó, abuela, ¿por qué a los pasteles les cortan las orillas? Y ella simplemente dijo, no sé, así lo hacía mi mamá.
Cuando la niña creció, cada vez que preparaba pasteles le cortaba las orillas, hasta que un día supo que su bisabuela lo hacía porque en sus tiempos los moldes eran mucho más pequeños y tenía que cortar suficiente pan para que pudiera entrar en el molde. Sé que es una metáfora muy cortita, pero algo así pasa con los patrones familiares. Son estas pautas de interacción que aprendemos de nuestra familia sobre cómo nos relacionamos, sobre qué vamos haciendo y que muchas veces las repetimos sin darnos cuenta. Las podemos repetir con nuestra pareja, en nuestro trabajo, con nuestros amigos y ni siquiera nos preguntamos cómo es que surgieron o por qué también lo hago así, como con este pastel, ¿no? Simplemente es algo que damos por hecho. La organización de estas interacciones familiares, entonces, van siendo compuestas por lo que les mencionaba de los roles, las reglas, los mitos. Digamos que todo esto conforma el barco familiar, ¿no? Cómo va a ir funcionando. Y hace que ese lugar se sienta conocido, que se sienta agradable y además es donde nos sentimos que pertenecemos. Porque los seres humanos tenemos que sí o sí pertenecer a algo. Y entonces, como en toda empresa, o siguiendo el ejemplo del barco, hay una persona que tiene que cumplir con una función o tener una posición que es a lo que conocemos como rol, que este es designado desde que estamos dentro de ese barco y que lo vamos llevando conforme a lo largo de nuestra vida. Si lo vamos pensando en la película, es algo así como lo que ellos mencionaban de los dones asignados. Muchas veces este rol está dado explícitamente o implícitamente. Es decir, o sea, se puede decir tal cual o a veces permanece oculto y sin embargo se tiene que hacer. Por ejemplo, en el caso de lo explícito, tenemos un rol que es bastante conocido, pensando como en los solones de los hermanos. Es pensando, por ejemplo, en los hermanos, se sabe que el hermano mayor va a ser aquel que tiene mayor responsabilidad, tiene mayor exigencia, tiene que cumplir con todo. Y el hermano menor, por el contrario, puede ser aquel que tiene más libertades, que, que los papás pues lo consienten un poco más. Y aquí también necesito decirles algo, hacer como un pequeño paréntesis. Hay veces que estos roles no son tal cual representados, por ejemplo, hablando de los hermanos, por edades. No porque seas el mayor, cumples con el rol del hermano mayor. A veces el que tiene, por ejemplo, mayor edad puede tomar el rol de hermano pequeño y viceversa. O incluso el hermano de en medio también puede tomar cualquiera de esas dos posiciones o actuar como un mediador. Pero eso es un poco la parte explícita, ¿no? O sea, lo que podemos reconocer con más facilidad. Y hasta resulta un poco obvio. Pero ¿qué pasa con los roles implícitos? ¿Alguna vez incluso tú mismo te has preguntado, bueno, ¿qué rol cumplo en mi familia? Porque, por ejemplo, ahora sí, vamos pensando en esta película. Creo que los roles o los dones son muy fáciles de detectar. La que sostiene a la familia, que es Luisa, es la que generalmente se relaciona con algo que se conoce como el mantenedor homeostático. Sé que ahorita van a estar con cara de no sé qué es eso, no sé de qué me estás hablando, pero que lo puedan entender un poquito mejor, voy a retomar el ejemplo del barco. El barco tiene que estar equilibrado porque si no se hunde, ¿no? Bueno, entonces eso pasa con las familias. Todas mantienen un cierto equilibrio que les ayuda a sobrevivir, a mantenerse o a flotar. Aunque a veces ese equilibrio puede no ser tan sano o funcional e incluso es distinto a otras familias. Volviendo a la película, si se fijan quienes la vieron, Luisa en su canción, que además es súper pegajosa, déjenme decirles, habla de ese reloj que hace tic tic tac y que hace que el peso se vaya acumulando, que a veces es demasiado. Y en las mismas escenas se va representando cómo las rocas caen y ella las sostiene porque es súper fuerte y que incluso llega un momento en que sostiene hasta la casa y hace a un lado a su hermana como en esta cuestión de yo tengo que aguantar todo este peso.
para que no se caiga, para que no se derrumbe ese equilibrio. Entonces, bueno, eso es por una parte Luisa. Luego tenemos a Isabela, la hija perfecta, que si bien puede entrar un poco también en esta cuestión del rol de la hija mayor, también cumple con el rol del hijo parental, es decir, ese hijo modelo, maduro y que es considerado hacia las necesidades de sus padres. Y de cierta forma va asumiendo este rol de ser padre en alianza con ellos. Luego está Mirabel, que quizá aunque simbólicamente en la película no tiene un don, ella se convierte en el chivo expiatorio o en la oveja negra. Estoy muy segura que estarán muy familiarizados con este concepto. Y si no, es ese frijolito en el arroz, ¿no? Que en mi perspectiva yo creo que hay dos. Pero ahorita les digo el segundo. ¿Por qué pienso que ella cumple con este rol? Bueno, quien lleva esta posición de ser esa oveja negra o chivo expiatorio en la familia es quien cuestiona las normas y actúa diferente a lo que está establecido. De cierta forma es quien pone un poco en evidencia esos puntos débiles de la familia o quien se da cuenta de lo que está pasando. Como por ejemplo cuando Mirabel decía que la casa se estaba desmoronando y nadie quería hacerle caso. Entonces los demás piensan un poco que ella o quien cumple este rol en la familia está perturbando el equilibrio o ese barco. Es decir, se siente como si fuera la amenaza. Entonces la familia se resiste a ser conscientes de que hay un conflicto, porque entonces tendrían que ver que esa persona está proyectando las carencias que hay en esa familia, no tanto porque la persona sea el problema, ¿no? Y que en esta película lo vemos como ella al no tener un don, pues la familia actuaba como si nada pasara o incluso en ocasiones la hacían ver como que ella era el problema. Algo está mal contigo porque tú no tienes un don y entonces no estás cumpliendo con tu rol. Cuando en realidad, como les mencionaba, ella no era el problema, sino que ella estaba dando la perspectiva del verdadero conflicto que existe en la familia. Pero comúnmente no es tan fácil voltear a ver esos patrones disfuncionales. Por eso les digo que ahí es donde están estos roles que están implícitos, que están escondidos, pero que sí tienen una función. Ahora, les había dicho que había otra oveja negra. Y sí, estamos hablando de Bruno. Seriamente creo que Bruno o algún Bruno hizo mucho daño a Disney, porque siempre lo catalogan a él. Pero bueno, él es lo que también en terapia se conoce como ese paciente identificado o designado. Es el que carga con todos los problemas de un grupo y que normalmente es el que llevan a terapia porque los problemas de conducta afectan a la convivencia familiar y es el que todos dicen, sí, él es el problema, ¿no? Comúnmente puede ser los niños. Llegan muchos casos de niños en donde van señalando estas conductas disruptivas que tienen, que golpean, que en la escuela, no sé, jalan el cabello, que hacen tal o cual, pero cuando vas investigando desde esta perspectiva familiar, te das cuenta que el niño solamente es el reflejo de un conflicto mayor en la familia, pero tiene que haber un paciente que sea el señalado para que entonces no se vea el problema real. Y de cierta forma lo que estos personajes van reflejando es esa carencia emocional que tiene la familia y en donde se necesita no solo de una persona, sino de todos que cumplen con sus respectivos roles para dar ese soporte a esas necesidades psicológicas o a esas situaciones de estrés o crisis, en donde incluso se convierte en ese evento generacional que puede ir moldeando a través de los patrones todo lo que la familia va a ir haciendo a partir de ese momento. Y entonces se establecen lo que les decía al principio, los mitos, las creencias, las reglas sobre la forma en que nos vamos a relacionar, cómo nos vamos a relacionar o incluso con quién.
y simplemente se convierten en formas que asumimos que así son y punto. O sea, es como si no hubiera de otra. De hecho, nunca pensamos que hay otra opción. Pero esto también puede llevar a que los mismos individuos, los miembros de esa familia, tengan dificultad a adaptarse o buscar nuevos roles. Incluso salirse de esos que ya tienen, porque es como si toda tu vida interpretaras un mismo papel y de repente ya no más. Genera un shock que incluso puede ser en uno mismo. Como pensando en esos actores que por más que hacen muchísimas películas, siempre son vistos como cierto personaje, ¿no? A mí que me encanta Harry Potter, el actor principal de Daniel Radcliffe, él ha hecho obras, ha hecho otras películas, pero quien lo vea lo relaciona inmediatamente con Harry Potter. Entonces estos roles o estos patrones se van retroalimentando, es decir, se van haciendo recíprocos en la misma dinámica en donde se tiene que actuar en ese papel y en donde incluso las relaciones con los demás tienen que darse de cierta forma que ese rol o ese papel permanezca. Y suena un poquito loco, pero de verdad es que somos demasiado complejos que incluso aunque no seamos conscientes de esos roles que estamos interpretando o esas formas de interacción que ya tenemos, nuestros comportamientos se van ajustando de tal forma que otra persona va complementando ese papel que yo tengo designado. Por ejemplo, aquel que en su familia, no sé, es quien pone las reglas, quien tiene el poder, entonces en su trabajo va a ser lo mismo. Y aun cuando no tenga una posición de jefe, que ahí es como un poco más obvio, va a ir buscando que esas interacciones con sus compañeros se den de tal forma que él pueda seguir manteniendo ese rol o ese papel a través de esa conducta, ese comportamiento que lo mantenga ahí. O por ejemplo, la persona que en su familia tiene el rol del hermano menor, que tiene menor responsabilidad, a lo mejor en su trabajo es una persona así, que es súper creativa, pero también puede tener problemas con la autoridad, porque su relación en la familia es a través de esa dinámica, y entonces en su trabajo va a ser así. Y cuando buscamos pareja, pasa lo mismo. Generalmente estamos con personas que tienen pautas similares a las nuestras. Créanme que aunque ustedes crean que son coincidencias o que son casualidades de la vida, realmente nunca lo es. Porque sí, nosotros tenemos patrones tanto de nuestro papá como de nuestra mamá y ellos de sus propios papás, pero siempre hay una predominancia en alguno de ellos, ya sea por cercanía, por similitud, y entonces se va haciendo como una combinación de esos patrones que van encajando como rompecabezas y que si no se van complementando y se van acomodando a eso que yo ya conozco o a eso que la otra persona ya conoce. También hay veces que podemos asumir nuevos roles y otorgar roles a la otra persona tratando de cierta forma de corregir, de controlar o incluso como de borrar antiguas pautas de lo que no queremos. De lo que, por ejemplo, en mi familia, no sé, yo sé que son muy autoritarios y yo quiero romper con eso, pero entonces me voy como a ese extremo en donde si yo no conozco realmente lo que quiero como borrar o quiero cambiar, termino repitiéndolo. Y entonces por eso es tan importante conocerlo. Ahora, ya ven que les llegué a mencionar las reglas y el tema de los mitos. Las reglas, para poner como un concepto aquí, son esos acuerdos que simplemente nos dicen, tienes que ser así o tienes que actuar así, para que todo esté en su lugar, para que todo esté estable, para que el barquito siga funcionando. Y los mitos son esas creencias compartidas por todos los miembros de la familia respecto a los roles mutuos y a la naturaleza de su relación. Es decir, si las reglas es esta parte de, ok, para que el barco avance o funcione tenemos que hacer esto. Los mitos entonces va a ser pensar que, por ejemplo, el encargado de la vela tiene que alzarla a las 6 de la tarde, porque si no el barco se hunde. Y a lo mejor es un ejemplo medio raro, pero tiene que ver en cómo se establecen las relaciones
y que incluso lo que nosotros podemos pensar respecto a las relaciones, respecto a quién establece el poder en una familia, cómo se llevan a cabo los roles del hombre y la mujer, todo esto está dado por esos mitos que nuestra familia nos ha ido proporcionando y que sí, también están influidos por la cultura. Y muchas veces detrás de esos mitos se esconde lo que es la lealtad, que es un sentimiento de solidaridad y compromiso que une las necesidades y las expectativas de toda la familia. Es ese sentido de pertenencia que también les mencionaba, porque de no ser así no habría continuidad, o sea, de no tener un lugar donde pertenecemos quienes somos. Entonces tenemos que ser y estar para esa familia. Que de cierta forma pues es una frase que les digo, también creo que debería ser un mito, o también es considerado un mito. Porque aunque tenemos que cumplir con esa lealtad, estamos sujetos a las reglas del barco. Si no, nos echan para afuera y no hay nada que nos aterre más como seres humanos que sentir que no pertenecemos. Pero es una trampa, ¿saben? Porque aun cuando nos han hecho pensar que nos debemos a la familia, realmente no es así. De lo contrario, nunca terminaríamos de pagar algo que una vez escuché de un psicólogo, que es esa deuda interminable. Cuando permanecemos leales a lo que la familia quiere o establece, estamos dejando un poco de lado lo que son nuestras propias cosas, nuestras propias creencias. Todo por cuidar algo que probablemente generaciones atrás no se tuvo o se perdió. Y entonces se siente como esta cuestión de tengo que permanecer aquí y pagar todo esto que me es dado. Y ahí es donde les digo, se vuelve una deuda interminable porque no le debemos nada a nuestra familia. Pero se convierte en un trabajo que se tiene que solucionar. Y por ejemplo, volviendo a la película, es esa situación de crisis que vimos que vivió la abuela, que tuvo que emigrar, perdió a su pareja y ahora se volvió la responsable de toda una familia. Y vamos viendo cómo esa familia se adecúa, establece roles, genera creencias, guarda secretos o mitos para sostener todo eso, todo lo que era casita, que casita podría ser como ese equilibrio. Y vemos cómo cada personaje cumple con todo para pertenecer, que incluso Mirabel, que no tiene un don, que no tiene un rol, por así decirlo, siente que no pertenece. Pero no es hasta que viene una crisis que todos empiezan a plantear sus propios sueños, sus propios deseos, sus propios sentimientos, sus propias emociones, creencias, en fin. Pero al final saben que ese equilibrio que tratan de sostener pues no es algo funcional y muchas veces en las familias así pasa. Tiene que llegar una gran crisis que permita como la entrada de nueva información o reconocer que hay otras posibilidades, incluso plantearse otras formas de mantener ese barquito navegando. Y ahí es donde las familias funcionales pueden ir intercambiando roles, generando nuevos. Pero habrá otras familias que sean más rígidas, que impidan que las crisis los desbaraten y se tratan de reajustar porque se reajustan. Y nuevamente en ese equilibrio que ellos mismos establecen. Y está bien mientras a ellos les funcione. Porque aunque yo diga, ay, es que esa familia hace esto y no deberían hacer las cosas, si a ellos les funciona, no puedo meterme en eso. Pero lo que a veces pasa es que uno de los miembros puede buscar esa individuación en donde diga, bueno, yo puedo pensar distinto o yo creo otras cosas, y es donde posiblemente sea considerado como esa oveja negra, porque recuerden, proyecta esas carencias, pero también es quien abre oportunidades y a veces solo es él quien logra romper con todos esos patrones y la familia se reacomoda y se reajusta y siguen igual. Pero créanme que sí hay un cambio en lo que son las siguientes generaciones, porque esa persona está abriendo terreno a un montón de posibilidades, a ir formando nuevas estructuras familiares, porque el barquito va a seguir, pero podemos ir buscando otras formas de que ese barquito siga funcionando.
De este episodio, el Borgoña, que aunque por un lado proporciona estatus y la apariencia de que todo está perfecto y te hace sentir que perteneces, también está ese lado en donde puede buscar destacarse por ser único y apreciar su individualidad. La verdad es que creo que este tema es demasiado profundo, demasiado extenso y pudiera ser medio fácil de entender, o eso creo yo, pero realmente se vuelve difícil cuando lo vemos en nuestra propia realidad. Créanme que lleva muchísimo tiempo entender cómo esos patrones nos van guiando a actuar, sentir, interactuar con otras personas, cómo lo llevamos a otros contextos. Y es muy complejo irnos dando cuenta de cómo, por ejemplo, nuestros abuelos eh, iban interactuando, iban estableciendo relaciones, cómo nuestros papás lo hacen, cómo nosotros lo hacemos, qué estamos repitiendo, qué no. Y en la medida en que vamos conociendo, vamos también buscando el poder cambiarlos. Y creo que no me dejarán mentir, pero creo que estamos en una etapa de la sociedad o en un momento en que aunque hay personas que dicen, bueno, yo estoy bien con lo que conozco, no necesito salirme de eso, muchos de nosotros seguimos teniendo curiosidad y tenemos esa espinita de decir, a ver, sé que me han dicho esto por mucho tiempo, pero ¿realmente es así? Como que no lo sé. Y es de verdad atrevernos a mirar distinto a nuestra familia, que es todo un reto, porque el mirar distinto, como les decía, nos lleva a esa cuestión de vulnerabilidad, de romper con lealtades, de encontrarnos en la reformulación de lo que es la familia, de lo que es un sistema familiar, porque antes era, por ejemplo, hablando de estos mitos, ¿no? O de estas creencias, lo que tus papás dicen es la verdad absoluta. Y tenemos adultos que el día de hoy estudiaron y trabajaron en eso que debieron, y lo digo entre comillas aunque no me vean, porque es lo que debes hacer, es lo que tienes que cumplir. Y sin embargo ahorita estamos cuestionándolo más, que podría verse como rebeldía, como extremista, y sí, en ocasiones podemos caer en eso, pero también nos lleva a romper con un patrón único. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado este episodio, que es el primero del año, y me gustaría que me dejaran en los comentarios o en las redes sociales qué piensan de estos temas, cómo se sienten al escucharlos, porque les digo, sé que no es fácil asimilarlo a la primera, lleva tiempo, a veces se necesita volver a escucharlo o también no estamos listos para escucharlo. Y también es esta cuestión en donde al momento de ser conscientes ya no hay vuelta atrás, nos volvemos responsables de nuestro propio camino, de nuestras propias decisiones y ya no nos podemos excusar. De hecho, quiero leerles algo que justo leí el día de hoy, que estaba haciendo este episodio y que me gustó muchísimo. Y no sé qué tanto tiene que ver con este tema. A lo mejor sí un poco. Entonces, ahí va. Dice, en la paradoja de la vida, aun sabiendo que moriremos, vivimos como si fuéramos eternos. Dejamos lo valioso para después, para cuando estamos listos. Pero cuando el miedo no esté, trabajamos en lo que ya no queremos, seguimos donde ya no debemos y tomamos decisiones según lo que otros quieren. Después, acusamos a los demás de nuestra infelicidad. Y es un poquito esto, ¿no? O sea, el ser conscientes de estos patrones, de estos roles que yo estoy cumpliendo, de las creencias que estoy repitiendo, es tomar la responsabilidad de permanecer ahí o cambiarlo. Y ya no es como de, bueno, así es mi familia, como el pastel, ¿no? Así lo hacía mi abuela y ya, yo también lo hago así. Sino es como, ok, así lo hacía mi mamá, así lo hacía mi papá, así lo hacen, así lo hacía mi abuela, pero yo no estoy en ese lugar o yo no quiero eso. Entonces ahora sí, con esto cerramos el episodio. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo con las personas que ustedes crean que puede servirle. Y si no han visto la película de Encanto o si ya la vieron, pero sienten que le faltó trama, denle otra oportunidad, pero ahora con esta perspectiva, con esta nueva información. Y díganme ahora qué les pareció. Entonces, sin más, nos vemos el siguiente episodio de Los Colores de la Mente. Bye.